Buenos días con todos. Enciendan la cámara, por favor. Comenzamos con la oración de la mañana. Este es el último lunes ya de clases de este primer quimestre, ya que la próxima semana prácticamente iniciamos lo que son exámenes. Bueno, vamos a comenzar la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 3 intenciones para la oración de la mañana. Número 1, para que Dios bendiga a las hermanas dominicas, hijas de Nuestra Señora de Nazaret, por intercesión de la Madre Sarita. Número 2, por la paz y la salud en todas las familias del mundo. Número 3, para que Dios nos ilumine a todos quienes laboramos en la unidad educativa UNIL y así podamos dar lo mejor de nosotros mismos por el bien de nuestros estudiantes. El tema para hoy, vamos a revisar algunas frases de la Madre Sarita sobre la congregación. Ella nos dice lo siguiente: esta congregación humilde y pequeña desea ser una copia viva de la vida y virtudes de Jesús, María y José en Nazaret, donde se rendía la más perfecta adoración a Dios y se practicaba en el silencio, la oración y el trabajo humilde y laborioso de cada día, lo que el Verbo Divino venía a enseñar al mundo. Yo quiero que este espíritu reine en nuestro Nazaret dominicano, que sea dominicana, que sea esta su herencia y que enamoradas de este sublime ideal vivamos y moramos convencidas de que esto es nuestro cielo en la tierra y nuestra recompensa eterna. Bueno, en resumen, ¿cuál es el mensaje de estas frases de la Madre Sarita? Que su ideal era tratar de que en sus comunidades las religiosas vivan como vivían Jesús, María y José en Nazaret. Es decir, que se vivía pues con respeto, teniéndolo a Dios en el centro de todo, con amor, con alegría, con fe, leyendo la palabra de Dios, con oraciones y trabajando honestamente. Ese es el ideal de la Madre Sarita para su congregación y los colegios, los profesores, los estudiantes somos parte de ese ideal también. Entonces, bueno, eso es importante. Jesús vivió bajo el cuidado y bajo obediencia de José y de María. Así también los estudiantes pues viven bajo la obediencia y el cuidado de sus padres. Y de parte de Jesús había respeto hacia José y María, como de parte de los estudiantes tiene que haber el mismo respeto también hacia sus padres. Entonces, miren, el mensaje es amplio y el mensaje es importante. Vamos a concluir la oración diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia a pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Vos, como buena Madre, dame tu santa bendición, la recibimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con el minuto cívico. El día de hoy recordamos el Día Nacional de la República del Ecuador. Vamos a ver de qué se trata, pero primero vamos a entonar el himno nacional del Ecuador. Voy a compartirles el audio para que lo puedan escuchar y cantar. ¿Listo? A ver, voy a compartir con el audio para que se escuche mejor.
hacia tu pecho hermoso, y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. En tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. En tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Y en tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Los primeros crucíficos del suelo, que soberbio el Pichincha decora, te aclamaron por siempre, Señora, y vertieron su sangre por ti. Dios cachaita, rikushpa, chaskishka, chayawar, muyushina, mirari, chayrunakuna, kamanchawishka, chasla allí, runakuna, mi. Dios miró y aceptó el holocausto, y esa sangre fue el quedarme en mi puño, que otros héroes que a todo el mundo, en tu torno a millares surgir. A millares surgir. A millares surgir. Salve patria, mi veces amante, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Que a tu pecho rebosa, los demás y a tu pecho rebosa, y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Que viva el Ecuador. Muy bien, vamos a continuar. El tema para hoy les decía que es el Día de la República. Entonces vamos a ver de qué se trata. En el 2017, la Asamblea Nacional del Ecuador declaró el 11 de septiembre de cada año como el Día Nacional de la República, fecha de trascendental importancia para el país y en particular para la ciudad de Riobamba. Esta celebración nace en homenaje a la suscripción de la primera constitución en la Sultana de los Andes. A ver, Sultana de los Andes es el nombre con el cual se la conoce como la ciudad de Riobamba, así como a Guayaquil se la conoce como la Perla del Pacífico. A Riobamba se la conoce como Sultana de los Andes. En 1830, Carta Magna que establecería la separación de nuestro territorio de la Gran Colombia. De esta forma se pagó una deuda pendiente que tenía el Estado ecuatoriano con la capital de Chimborazo por los múltiples hitos que la ubican como la cuna de la nacionalidad ecuatoriana. Entonces miren qué importante es esta ciudad de Riobamba, porque ahí se firmó la primera constitución del país. La constitución es la ley más importante de un Estado, es la carta fundacional, es la partida de nacimiento del Estado. Entonces, por esa razón, miren, luego de 45 días de trabajo, eso se demoraron en hacer la primera constitución. El 11 de septiembre de 1830 se aprobó la Constitución de la República y con ello nació el Estado del Ecuador. El 7 de septiembre de 2017, aquí está lo que les decía, la Asamblea Nacional estableció esta fecha como el Día Nacional de la República. Entre los puntos de esa declaratoria se recomienda a la máxima autoridad de la Asamblea que convoque sesión del Pleno el 11 de septiembre de cada año en Riobamba. Entonces, mire, qué importante esa fecha, porque ahí se realizó la primera Constitución del Ecuador. Es importantísima esa base de todas las leyes. Lamentablemente en este país vemos que muchas veces los malos políticos, no todos porque pueden haber buenos políticos, pero los malos políticos muchas veces la ultrajan, la rompen, la incumplen a la Constitución, pero no debería ser así porque realmente es la Carta Magna y la ley más importante y la que más debería respetar siempre. Bueno, concluimos el momento cívico con el himno al Colegio NIL.
Estudiar es un camino a la excelencia, es derrotar el cansancio de la vida, mirar la aurora que nos llama desde arriba, hacia el cenit de la cultura y de la ciencia. Colegio Nil, taller y hogar de juventudes, donde el maestro está de amigo y consejero, donde enseñando se cultiva con esmero, de la moral sus preceptos y virtudes. Salve a ti, Colegio Nil, siempre el primero, la educación que en ti se imparte es un ejemplo, de un plantel consagrado como un templo, a la virtud y al esfuerzo tesonero, alegría, trabajo y oración, sabia frase nuestros pasos encamina, a superarnos con honor y disciplina, siguiendo a la Virgen con unción. Generación que al mañana despiertas, bajo el oro del sol que nos inspira, el triunfo arrollador, laurel y lira, del porvenir que al estudiante abre sus puertas, comunidad de compañeros y hermanos, en Dios unidos elevamos este canto, que nos bendiga su poder sacrosanto, nuestro destino está en sus manos. Salve a ti, Colegio Nil, siempre el primero, la educación que en ti se imparte es un ejemplo, de un plantel consagrado como un templo, a la virtud y al esfuerzo tesonero, alegría, trabajo y oración, sabia frase nuestros pasos encamina, a superarnos con honor y disciplina, siguiendo a la Virgen con unción. Y nuestro lema es alegría, trabajo y oración. Bueno, vamos a continuar tomando asistencia. Los estudiantes que están en sala de espera ingresaron tarde, así que después de tomar la lista los dejaremos ingresar, ya que ingresaron tarde. Atención a la lista. Samuel Ayala. Presente. Fernando Bajaña. Presente. Yared Baque. Elkin Bravo. Presente. Asha Carreño. Presente. Luisa Carreño. Bianca Chiluisa. Presente. Victoria Coveña. Presente. Juan Cruz. Presente. Víctor Delgado. Freddy Fariño. Presente. Anaís Freire. Presente. Anthony Guzmán. Presente. Christopher Herrera. Jeremías Holguín. Daphne Jiménez. Presente. Holguín no está, ¿no? Dylan Lamilla. Presente. Belén López. Presente. Cristel Manzano. Presente. Emily Méndez. Presente. Emily Montes. Presente. Axel Onofre. Presente. Yasu Pacheco. Presente. David Panchana. Axel Pérez. Presente. Ashley Ramírez. Josué Rosado. Presente. Ángel Sanginés. Presente. Samara Taylor. Diego Tomalá. Génesis Vargas. Presente. Víctor Verde Soto. Presente. Diego Intimilla. Ariadne Vinuesa. Presente. Eliseo Zambrano.
Tampoco está Zambrano. Ya, a ver, los que ingresaron ahorita, vamos desde arriba. Ingresó Yared Baque, Christopher Herrera, Jeremías Holguín, David Panchana, David Panchana, profe. Samara Taylor, Diego Tomalán, Diego Intimilla, Liceo Zambrano. Bien. Profe, Taylor puso presente en el chat. ¿Quién? Taylor. Lo siento, está con la cámara apagada. De hecho, voy a eliminarles en este momento a Freire, Tomalá y Taylor. Voy a hacer una captura y voy a publicar en el grupo para que sus padres sepan, porque si no después lo van a decir, ¿por qué el profesor los eliminó y tienen falta? Voy a hacer una captura, están con la cámara apagada, Taylor y Tomalá. Taylor y Tomalá con la cámara apagada. Entonces voy a publicar en el grupo porque si no después me van a decir que no sabían. Alguien avísele a Taylor esa parte. Tiene que encender la cámara. Y Tomalá lo mismo. Bueno, estas medidas toca aplicar, jóvenes, lamentablemente por las circunstancias que se da por las circunstancias que se da en el curso. Ya jóvenes, el día de hoy en Edmodo ustedes van a encontrar las diapositivas y el taller con los temas de entrenamiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se van a dedicar a realizar, a desarrollar esos temas en una hoja de Word cualquiera o en esa misma hoja de Word donde están los ejercicios. Ahí desarrollen los temas en base a los temas que hemos desarrollado a lo largo del año. Yo les he publicado ahí algunas diapositivas clave para este parcial, para este temario, pero deben comenzar a desarrollarlas. A ver, le pregunto, Elkin Bravo, ¿estos ejercicios ya los hicimos con ustedes o no? No. Ya, entonces, bueno, esta parte sí les voy a explicar para que ustedes sepan de qué va ese punto. A ver, vamos a ver. Ya. Les voy a explicar en qué consiste la representación en diagramas de Venn de las proposiciones aristotélicas. Aquí es importante recordar la clase que vimos sobre proposiciones aristotélicas, donde decíamos que existen básicamente 4 tipos de proposiciones.
Tipo A, que eran las universales afirmativas. Tipo E, que era universal negativa. Tipo I, que era la particular afirmativa. Y tipo O, que era particular negativa. Ventimiglia, encienda su cámara. Ventimiglia, encienda su cámara. Ventimiglia, encienda su cámara. No enciende la cámara, no puede estar en la clase. Ya mantenga la cámara ahí encendida. Ya, entonces les decía que vamos a recordar un poco esa clase para darnos cuenta de que se pueden representar en diagramas de Venn esas proposiciones aristotélicas. A la proposición de partida, a la proposición inicial, la llamamos proposición convertiente. Por ejemplo, esta proposición que nos dice los okapis son mamíferos ungulados rumiantes. Esta proposición, si yo les pregunto, ¿es verdadero o falso? Ustedes me van a decir primero, profesor, ¿qué son los okapis? No sabemos qué son los okapis. Bueno, son una clase de animales que tienen parecido tanto a las jirafas por el cuello largo y también a las cebras por los colores de su pelaje. Entonces, sí son del tipo de mamíferos ungulados. Ungulados quiere decir que en sus patas, en lugar de garras, tienen pezuñas o una especie de uña, y por eso se los llama ungulados. Y rumiantes es por la forma de procesar el alimento. Entonces, es verdadera esta proposición y por tanto, si es verdadera y sabemos que todos los okapis pertenecen a la misma especie, yo ahí me pregunto qué cuantificador debería colocarle. Si sé que esto es verdadero, pues obviamente, y si sé que la totalidad, que todos los okapis son mamíferos ungulados rumiantes, el cuantificador que tengo que colocarle para que esta proposición sea verdadera es el cuantificador todos. Ahí sí es verdadera. Todos los okapis son mamíferos ungulados rumiantes. Si yo le coloco la proposición, el cuantificador algunos, y yo digo algunos okapis son mamíferos ungulados rumiantes, ahí la proposición yo la estaría haciendo falsa. Porque no es que solo algunos son mamíferos ungulados, sino que todos los okapis son mamíferos ungulados. Tampoco puedo utilizar el cuantificador ninguno, porque si yo digo ninguno de los okapis son mamíferos ungulados rumiantes, yo estaría negando esa verdad y la haría falsa. Entonces aquí el cuantificador correcto es todos. Ahora, a esta proposición convertiente, que tiene sus tres partes, sujeto, el verbo de relación y el predicado, yo la puedo transformar en una proposición conversa, invirtiendo el orden de las partes, colocando primero el predicado, de esta manera, mamíferos ungulados rumiantes, luego el verbo, y finalmente colocando el sujeto okapis. Entonces, miren, ¿qué hice? Invertí el orden tanto del sujeto como del predicado. Pero al invertir el orden, para que siga siendo verdadera, yo tengo que colocar un cuantificador correcto. Si yo pongo todos los mamíferos ungulados rumiantes son okapis, eso es mentira, porque no todos los mamíferos son ungulados rumiantes son okapis. Está la jirafa no es un okapi y la jirafa también es un mamífero ungulado rumiante. Está la cebra, está el asno, está el caballo, etcétera, que son mamíferos, que son ungulados, que son rumiantes, pero que no son okapis. Entonces aquí yo tengo que buscar el cuantificador correcto para que mi proposición continúe siendo verdadera. Entonces aquí el cuantificador correcto sería el cuantificador algunos. Entonces quedaría algunos mamíferos ungulados rumiantes son okapis. Entonces, para la lectura del silogismo, en la proposición convertiente, como utilicé el cuantificador todos, me quedaría todo S es P. Y para la proposición conversa, me quedaría algún P es S. Entonces, miren, de eso se trata la representación de la proposición aristotélica tipo A como convertiente y conversa. Ahora, esto yo lo puedo expresar en gráficos, en diagramas de Venn, que se los utilicen en los conjuntos, en las matemáticas. Entonces, el diagrama de Venn, recordemos que es un dibujo que consta de dos círculos entrelazados. Bueno, 2 o 3 círculos pueden ser también entrelazados. Entonces, en este caso tengo en el primer círculo de la izquierda van a estar
todos los elementos okapis. En el círculo de la izquierda van a estar los okapis. Y en el círculo de la derecha van a estar los mamíferos ungulados rumiantes. ¿Sí? Pero como nos damos cuenta, hay una sección del diagrama que se entrelaza. En el centro, miren ustedes, se forma una especie de óvalo, más o menos, en el centro donde se entrelazan los dos círculos. Y es ahí donde van a estar combinados los elementos de S y de P, los elementos que tienen características de S y de P. ¿Qué significa? Que en esta zona del diagrama de Venn, que corresponde a la zona 2, como vamos a ver, zona 1, zona 2, zona 3, ya, en la zona 2 del diagrama de Venn van a estar ubicados los okapis que son mamíferos ungulados rumiantes. Es decir, aquí van a estar ubicados los elementos de mi proposición convertiente, que yo dije que todos los okapis son mamíferos ungulados rumiantes. En cambio, en la zona 1 solo estarían los okapis. ¿Pero cuáles okapis? Los okapis que no son mamíferos ungulados rumiantes, que no tienen relación, porque en la zona 1 tiene un límite. La zona 1 llega hasta donde comienza la zona 2. Entonces, fíjense ustedes aquí en esta línea roja que yo la estoy dibujando en este momento, este es el límite de la zona 1. Hasta aquí llegan los elementos de la zona 1. Es decir, aquí en la zona 1 están solo y exclusivamente los okapis que son los okapis que no son mamíferos ungulados rumiantes. En la zona 2, en cambio, como se entrelazan los círculos, quiere decir que aquí están los elementos que combinan las dos características del conjunto S y del conjunto P. Y en cambio, en la zona 3 van a estar solo los elementos del conjunto P, es decir, los mamíferos ungulados rumiantes. Bien, entonces, vamos a continuar. Póngale atención a lo que viene. Luego procedemos a hacer el análisis de las zonas, que quedaría de la siguiente manera. En la zona 1, entonces, como les explicaba verbalmente, están los okapis que no son mamíferos ungulados rumiantes. Entonces, preguntamos aquí, a ver, pregunta para Génesis Vargas. En la zona 1, donde decimos que están los okapis que no son mamíferos ungulados rumiantes, ¿sí existen o no existen esos tales elementos, esos tales animales? ¿Existen o no existen? No. No existen, correcto, porque ya se dijo de que todos los okapis son mamíferos ungulados rumiantes. Entonces no existen los que no son, porque ya se dijo que todos los okapis son. Entonces, en el diagrama de Venn, cuando en una zona decimos que no hay elementos, es decir, está vacía, procedemos a rayar esa zona. Luego en la zona 2, ahí en cambio están los okapis que son mamíferos ungulados rumiantes. Entonces, Génesis Vargas, ¿hay o no hay elementos en la zona 2? Sí. Correcto, en la zona 2 sí hay elementos. Y como sí hay elementos, le dejo sin rayar. Y en la zona 3 finalmente están los mamíferos ungulados rumiantes que no son okapis. ¿Hay o no hay elementos en la zona 3, Génesis? Creo que sí. Y a los mamíferos ungulados rumiantes que no son okapis sí hay. Por ejemplo, la jirafa, la cebra, etc. Entonces sí hay elementos. Simbólicamente, ¿cómo quedaría representado? Quedaría zona 1, quedaría SP. Y como dijimos que no, ahí están los okapis, que no son los mamíferos ungulados rumiantes, estamos negando el conjunto P. Entonces, encima de la P le colocamos una rayita horizontal de esta manera. Entonces, si como ya en el análisis nosotros dijimos que no hay esos elementos, por tanto, la zona 1 es igual, ¿a qué será igual? Es igual al vacío, porque ahí no hay elementos. ¿Cuál es el símbolo matemático del vacío? Pues el círculo con una raya diagonal. Luego, simbología de la zona 2. Igualmente colocamos S y P, pero aquí dijimos que aquí sí hay elementos. Dijimos que aquí sí hay okapis que son mamíferos ungulados rumiantes. Por tanto, no se niega ni S ni se niega P. Entonces, en tal motivo, esta zona va a ser no va a ser igual al vacío. ¿Cuál es el símbolo de no ser igual? Bueno, pues el igual con una raya diagonal que lo atraviesa. Y luego en la zona 3, asimismo coloco S y P, pero observen el análisis de la zona 3. Estamos negando S, porque dice no son okapis. Al final del análisis dice
mamíferos ungulados rumiantes que no son okapis. Es decir, estamos negando ese. Y dijimos que sí hay elementos. Por tanto, la zona 3 no es igual al vacío. ¿Por qué? Porque sí hay elementos en la zona 3. Y bueno, en eso consiste, jóvenes, la representación de las proposiciones aristotélicas. Preguntas, jóvenes. ¿Está fácil o difícil? Preguntas. Cualquiera de las proposiciones lógicas se la puede representar con este tipo de mentefactos. La única diferencia es que cuando son particulares, es decir, proposiciones del tipo y o del tipo o, el lugar donde van a estar esos elementos de la proposición lo marcamos con una X, nada más. El resto todo es igual. Vamos a ver aquí otro ejemplo. Dice, los okapis son los parientes vivos más próximos a la jirafa. Esta proposición es verdadera. Por tanto, una vez más, aquí tengo los cuantificadores. El cuantificador que hace que mi proposición sea verdadera sería el cuantificador todos, es decir, todos los okapis son los parientes vivos más próximos a la jirafa. Ahí lo tenemos. Entonces se viene okapis, viene R, que es el verbo de relación, y viene P, que es el predicado. Podemos invertirla, asimismo, la invertimos. ¿Y cómo hacemos de que al invertirla nos quede como proposición verdadera? A ver, vamos a preguntarle a Víctor Verdesoto. ¿Qué cuantificador deberíamos utilizar para que la proposición conversa siga siendo verdadera? Partiendo de la proposición inicial que nos dice que todos los okapis son los parientes más próximos a la jirafa. ¿Qué cuantificador debería colocar? Víctor Verde Soto, ¿qué cuantificador debería colocar? Algunos. Bueno, a simple vista parecería que algunos, pero en realidad aquí hay una expresión que dice es el pariente vivo más próximo a la jirafa. Quiere decir que solo los okapis son los más próximos. Entonces no sería alguno, sino que sería todos. Todos los parientes vivos más próximos a la jirafa son okapis, porque son